Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial que estamos preparando con motivo de la aprobación del proyecto de retiro de fondos provisionales desde la AFP. Conversaciones pandémicas con ventilador desde las regiones. Amigos míos, voy a dar el ingreso a Gabriel Carvajal, director de btv.cl, quien desde la comuna de Illapel, en la región de Coquimbo, se suma a los dos tradicionales programas. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto. Día histórico, amigo mío. Así es, Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los amigos que están conectándose en este minuto a este especial de prensa que estamos realizando junto con Poder y Liderazgo en esta apuesta que le hemos contado cada vez que se conectan, que es una apuesta de lógica absolutamente regional. Creemos que desde acá, desde Illapel, como dice Richard, donde estoy yo, y desde Rancagua, donde se encuentra él, podemos hacer periodismo al igual como el periodismo que se hace en Santiago, es decir, entrevistar a las autoridades, entrevistar a las personas que son decidoras en nuestro país. Exacto, Gabriel, y también agregar que este esfuerzo periodístico que si bien estamos nosotros en pantalla, por así decirlo, también responde a un esfuerzo colectivo de varios medios regionales, y que va creciendo. Y que va creciendo exactamente. Partir desde el norte, desde la región de Tarapacá, con norteonline.cl. Después se nos suma la red norte de Radio El Conquistador. En la cuarta región subamos a Holbert TV, en la región de Atacama, en Copiapó. Un poquito más al sur tenemos a btv.cl en Illapel, Coquimbo. Gran Valparaíso, un ícono del periodismo regional, online, por así decirlo. Más al sur nos vamos con País Lobo, de Osorno. Entonces, poco a poco vamos dando vida a una gran red de esfuerzos periodísticos, de medios locales, que como bien dices tú, buscamos poner acento en aquellas cosas que son de interés de la región y que muchas veces los medios nacionales no son tocados. Y hoy día, ciertamente, Gabriel nos convoca un temazo que ha copado la agenda noticiosa, un temazo que nos tuvo a todos como nunca pendiente de lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Está récord de audiencia. Exacto, o sea, yo creo que nunca nosotros como Poder y Liderazgo siempre estamos conectados pendientes de lo que pasa en el Congreso en particular, la Cámara de Diputados, el Senado. Pero hoy día era sorprendente ver la cantidad de gente que estaba atento a lo que sucedía. Y cómo no, porque estamos hablando de un proyecto de ley que a todas luces parecía que era inviable por todo el status quo, que era inviable por lo que implicaba, y que era este proyecto que en el fondo permitiría a los chilenos, a los cotizantes, retirar un 10% de sus ahorros provisionales. Y con esto hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus. El proyecto, Gabriel, ha ido avanzando de a poco, pero hay un hecho que no es menor, y que el proyecto ha contado con la venia y con la aprobación de 13 parlamentarios de Chile Vamos, del oficialismo, lo que va generando agudiza una crisis aún más para el gobierno. O sea, ya no cuenta con el lineamiento absoluto de parte de sus propios parlamentarios. Para el gobierno, y no solo para el gobierno, sino que en general para los partidos políticos. En el fondo uno empieza a observar que seguramente los diputados o los parlamentarios en general van a empezar a responder de manera más individual según lo que cada uno resuelva, que en el fondo se supone que es lo que debiera hacer siempre, que deberían votar a conciencia, cosa que lamentablemente no sucede y que de hecho hoy día fue una de las polémicas que seguramente la vamos a tocar con los invitados, lo que pasó con el diputado de tu zona, Chalper. Exacto, o sea, lo que dio a conocer ayer el diputado Celis. ¿Qué hizo Chalper? Claro, lo que dicen que dice, porque también aquí dentro del día, para poner un poco en contexto a quienes nos están siguiendo por los diversos fanpage que hacemos mención, Celis ayer en una entrevista con CNN manifiesta cierta extorsión, cierta persecución de parte del gobierno y de algunos parlamentarios, y a tira buzón entrega el nombre de Diego Chalper, el diputado de Renovación Nacional por la región de O'Higgins, que a juicio de Celis estaría ofreciendo cargos, estaría ofreciendo una serie de beneficios para que los diputados oficialistas no aprobaran el proyecto. Entonces, la situación en sí, de ser cierta, es bastante compleja. Ahora, Gabriel, tú, yo y gran parte de quienes conocemos el actual político, esto no es novedad. Esto no es novedad.
En el fondo, de hecho, los parlamentarios de gobierno siempre se han jactado de que son de gobierno y que tienen más acceso a los ministros, que son los que van a traer proyectos para los distintos municipios. Y un poco es esa el armatoste que arman los parlamentarios y las redes de poder, si es por algo que se lucha tanto también por llegar a estos cargos. Ahora, yo sé, y después cuando empezaron a preguntarle a los demás parlamentarios en los distintos medios de comunicación, en general nadie es capaz de reconocer que durante los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría, o el gobierno anterior de Piñera, esto pasaba de manera idéntica. Quizás no con la exageración que se estaba planteando, pero en el fondo uno conoce de muchos casos en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en un montón de lugares donde están los cargos políticos, donde entran los operadores políticos, y de hecho ha sido la queja del mismo gobierno de Sebastián Piñera durante su campaña, era que iban a sacar a los operadores políticos porque se estaban reconociendo que existían. No es algo novedoso. Exacto, como para que se espanten, como para que digan, Exacto, Gabriel, lo que llama la atención y que es un poco lo que conversábamos temprano cuando preparábamos este programa, tiene que ver con el discurso. O sea, Diego Chalper, el diputado Chalper llega a la zona, no es de la zona, convengamos con eso, no es de O'Higgins, se instala un año antes con una corporación, genera una ONG, hace toda una campaña, un movimiento, pero con un discurso bien clave, que tiene que ver con renovar la política y dejar de hacer ciertas prácticas. Entonces, cuando nos enteramos de este tipo de situaciones, se nos cae esa renovación política, se nos cae el discurso y por lo tanto nos damos cuenta que el Congreso mantiene sus prácticas intactas, que el status quo o la forma en que entendemos los actores políticos de cómo se hacen las cosas se sustenta en esto. Y como bien lo planteas tú, un diputado, un senador, etcétera, tiene llegada al gobierno, tiene llegada. Pero hay un límite que tiene que ver también con la extorsión. O sea, ¿quién es el diputado Chalper? Si ya es así, porque durante el día también dijo que no era tal cosa y que una vez terminada la votación se iba a referir en extenso. Es más, anunció querellas contra Celi. O sea, a mí me parece lo más razonable que hayan querellas para que se aclare la situación, porque si llega a haber querellas, significa que van a tener que demostrar quién está diciendo la verdad. Y eso sería aclaratorio. Totalmente, porque ahora no desviemos el foco de lo importante, porque todas estas situaciones que según Celi se dan y que tienen que ver con la lógica de hacer estos llamados telefónicos es precisamente para impedir que el proyecto del retiro de pensiones no avance en el proyecto, cosa que sí sucedió y sucedió contra todo pronóstico, a pesar de las nuevas propuestas que hizo el gobierno para impedir precisamente, a pesar de las declaraciones de múltiples economistas, a pesar de los llamados de los empresarios, nos encontramos con que el proyecto logra avanzar, porque las medidas que entrega Piñera, el gobierno de Piñera durante la jornada de ayer, que específicamente van a entregar un bono de 500.000 pesos a la clase media, pero con un montón de letras chicas, generar un préstamo de 650.000 pesos con más letras chicas, la ampliación del crédito y postergación del CAE por una parte y la postergación de lo que tiene que ver con las contribuciones y un subsidio de arriendo. Son claramente cosas que no son bien vistas, incluso por el oficialismo, porque no nos olvidemos, son 13 los diputados que hoy día dijeron no, nosotros queremos que este proyecto avance, y es importante resaltar, Gabriel, que este proyecto de prosperar es voluntario. O sea, todos los chilenos tenemos la facultad de hacerlo, pero no todos lo van a hacer. O sea, cada uno... No todos los chilenos o sea, tienen plata ahorrada. O sea, los cotizantes, y ciertamente, o sea, si tú me preguntas a mí, yo te pregunto a ti y al común de los chilenos, todos coincidimos que no es la mejor forma. Pero ante una necesidad evidente, donde estamos viendo que cacerolazo, ayer en la noche en Santiago y en muchas partes del país, ya hubo manifestaciones, el miedo a la pandemia, a la crisis sanitaria, como que se olvida, porque realmente el hambre está llegando. Estamos viendo una suerte de desesperación. Entonces, las medidas que pone el gobierno, que llegan tarde, que son insuficientes, porque te aseguro que si estas mismas medidas Sebastián Piñera lo hubiese impulsado en marzo, abril, tendríamos otro escenario. Mira, acá nos hacen un comentario, voy a aprovechar de invitar a las personas que nos están escuchando y también de aprovechar de apurar a los invitados para que se sumen a la conversación. Mira, de partida temprano nos saludó César Meri, habíamos publicado el saludo, invitamos a los demás que sigan. Saludos a César por lo demás, gran amigo César, me acuerdo ahí
Cristian Orlando Álvarez, que dice buen programa, y después dice que Charpen es un empleado de Cristian Larroulet. Y Salvador Gaviota, este es más poético, dice, hoy después de la votación Blumel dijo una amenaza disfrazada, donde mencionaba que esas cosas estaban avanzando, eran inconstitucionales. ¿Qué piensan al respecto? Mira, a ver, esto tiene que llegar al Senado. Aún el presidente de la República, Piñera, puede vetar esto. Pero se entiende que ya existe un acuerdo más transversal que yo no creo que un gobierno se atreva a dejar de lado este proyecto. Es muy peligroso políticamente. Ayer, como comentaba recién Richard, hubo algunas manifestaciones, hubo algunos hechos de violencia, y eso es parte de la presión que se está haciendo, y de hecho cuando uno mira las redes sociales, verlos llenos de comentarios de estallido 2.0, 3.0, ya van con varios números del punto cero respecto a las manifestaciones que eventualmente se vendrían de no aprobarse esto. O sea, hay que entender que la política en sí mismo no es economía, no se trata solo del tema económico, tampoco solo del tema social. En esto hay rivalidades, en esto está el bien común, hay un montón de otras cosas que van influyendo. De hecho, aunque me vuelva a salir del tema central y vuelva a lo de Celis con Charper, ¿qué necesidad tenía Celis de decirlo? Es parte de la junta, seguramente al interior de Renovación Nacional, los problemas que han tenido entre ellos, las discusiones que se han ido generando. O sea, Gabriel, mira, el proyecto en sí es polémico porque toca una estructura fundacional del sistema económico y financiero que sustenta este país. No nos olvidemos que las AFP son las que financian en el fondo el crecimiento económico. Entonces, pero se hace con las lucas de todos nosotros, o sea, de quienes cotizamos. Ahora, por lo mismo, uno entiende que detrás de esto hay demasiada pasión y hay demasiado juego, pero hay una situación que a mí me parece grave y que tiene que ver con la amenaza de muerte que sufrió el diputado Jaime Mulet. O sea, a Jaime Mulet le llega un correo electrónico firmado teóricamente por Patria y Libertad, donde abiertamente le ofrecen entierro. Claro. Entonces, estamos hablando de una situación que es grave porque, como bien dices tú, nosotros tenemos que tener la capacidad de generar diálogos, de generar acuerdos, que en teoría es la base de la política. Pero si nos encontramos con este tipo de cosas, nosotros revisábamos durante la mañana la transmisión que tuvimos en vivo respecto a lo que pasaba en el Congreso en los alegatos, las descalificaciones iban de un lado para otro, que muerto de hambre, que zángano, que, en fin, entonces, y no nos olvidemos que estamos en una crisis sanitaria y hoy día el punto central va por otro lado. Y no nos olvidemos también que este Parlamento, este Congreso y la clase política en general hoy día está teniendo una segunda oportunidad. No nos olvidemos que el 18 de octubre Chile dijo fuerte y claro, no estamos ni ahí con ustedes no nos representan. Entonces, que también es importante. Mira, estoy, Gabriel, aquí haciendo coordinaciones. ¿Ya? Sí, te quedaste ahí, ya. Bueno, sigamos con nuestro invitado. ¿Ya? Bueno, va a adelantar. ¿A quién tenemos invitado hoy día? Ustedes entenderán, amigos míos, que en el Congreso en este rato están todos puestos locos porque la acción legislativa sigue. Claro. Y ha habido harto reclamo por la participación de los parlamentarios en los matinales y un montón de cosas, así que están medios alejados o tratando de alejarse de las cámaras, al menos de manera formal, a pesar que a todos les gusta aparecer en estos espacios. Oye, claro, son varias cosas. En el fondo, cuando uno empieza a revisar las redes sociales, Twitter y eso, te das cuenta que las amenazas de muerte son para varios, no son solo para en este caso, para el diputado, se olvidó el apellido del diputado. Jaime Mulet, sí, lo estuve mirando en la mañana. Que además es quien presentó, uno de los que presentó el proyecto, por eso eran las amenazas. Y ahí caben esas preguntas, de partida no por dudar de lo que manifiesta Jaime, sino que muchas veces esto también es parte del juego de la política, de
no sé si se recuerdan del caso del senador Rossi, ¿te acuerdas? Que finalmente parecía que todo fue un tongo con esa elección. Entonces, yo escuchaba justamente a Charper el otro día cuando decía que él tenía algo de 6.000 mensajes de odio. Entonces, claro, porque además hoy día la ciudadanía, a través de este tipo de fórmula, donde, por ejemplo, proliferan los medios de comunicación y un montón de otras cosas, permite que los comentarios, que la relación de los comentarios sea mucho más directa con los diputados. Y la verdad es que estos tipos no estaban acostumbrados a que los emplazaran de manera directa. Ciertamente, Gabriel, y por eso yo insisto un poco en lo que comentaba al principio respecto del discurso del diputado Chalper. Chalper se hace dueño de un discurso que tiene que ver con la renovación de la política, de dejar las viejas prácticas y preocuparnos de las demandas de la gente. Y al final del día... Claro, entonces hoy día nos encontramos con que el diputado fue noticia hace 2 días atrás porque interpuso una demanda contra unos muchachos que por redes sociales le pusieron se busca vivo o muerto. Y esos muchachos rápidamente fueron requeridos por el Ministerio Público y se generó un proceso. Entonces, aquí es cuando uno dice, y vuelvo a insistir en el segundo punto que te decía recién, no nos olvidemos que este Parlamento, que la clase política en general, está a prueba. Es hoy día cuando tienen que demostrar dónde tienen que estar. ¿Cachai? Hacemos nosotros mismos la producción en vivo de los invitados, es por eso exacto. A la distracción. Sin duda, o sea, lo que tú comentabas recién, que el 18 de octubre fue, en realidad reprobaron y se mandaron para examen de fin de año y ese es el que se está dando hoy día, esa es la segunda oportunidad y la verdad a ratos pareciera que están reprobando, ya más allá de lo que se haya aprobado hoy día, todos coinciden que esta era la última alternativa. Entonces, ¿por qué llegamos a esta última alternativa? De hecho, Gabriel, es una de las respuestas que vamos a buscar con uno de nuestros primeros invitados que viene desde Atacama, en la región de Atacama, periodista, presidente de la Juventud del Partido Socialista, diputado por la región de Atacama, subjefe de la bancada en el Congreso. Diputado Juan Santana, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, un poco cansado. Después de toda esta mañana que estaban comentando ustedes, lo estaba escuchando. Una mañana bien agitada, a decir verdad, con mucha tensión, con mucha presión, pero que afortunadamente tuvo un buen resultado. Y esperamos que continúe la tramitación que ahora se va a dar en el Senado. Quería hacer un comentario a propósito de lo que estaban conversando recién. Porque esa pregunta, la de ¿por qué llegamos a esta instancia? Yo creo que es la pregunta central de este debate. Y yo creo que llegamos a esta instancia, que es una instancia que yo creo que no todas las personas queríamos llegar, porque por supuesto que una crisis, muchas personas creemos que la debe financiar un Estado, la debe financiar en este caso el gobierno, pero llegamos a esta instancia precisamente por la indolencia de un gobierno que no fue capaz de garantizar cierto respaldo y apoyo necesario para las familias, para los trabajadores y trabajadoras, cuestión de que se garantizara dignidad en el encierro que muchas de ellas van a tener durante estos meses de pandemia. Y yo creo que frente a esa indolencia, frente a esa falta de apoyo, es que los trabajadores finalmente terminan abogando por una iniciativa de este tipo, en donde se recurre a los ahorros individuales, lo que nosotros también entendemos como una ayuda de carácter humanitario, un proyecto, yo diría, de última instancia, de último ratio, como se señala en este tipo de discusión. Entonces, yo creo que llegamos a esta instancia precisamente por la irresponsabilidad de un gobierno que no fue capaz de garantizarle seguridad a las familias que están guardando hoy día encierro, que están guardando cuarentena. Y vamos a ver cómo continúa esta tramitación en el Senado. Yo creo que el gobierno finalmente reaccionó de la forma que todos conocemos, entre otras cosas porque tocamos también, la ciudadanía tocó con esta propuesta, el corazón del modelo económico, ¿no? Y cuando se toca el corazón del modelo económico, los poderes, justamente en este caso también el Ejecutivo, reacciona de la forma que reaccionó, de una manera completamente desproporcionada, con un grado de presión que los mismos parlamentarios del oficialismo reconocían, con presiones donde se ponían en la mesa a cargo de gobierno a nivel regional. Pero finalmente yo quiero valorar también a través de este espacio la importancia que tiene que algunos parlamentarios de Chile Vamos hayan también concurrido
aún a pesar de estas presiones, no su voto a favor. Eso permitió, entre otras cosas, que este proyecto avanzara, y es lo que además va a permitir que en el Senado esta iniciativa sea aprobada también, es lo que yo creo que todos nosotros esperamos. Diputado, ciertamente, o sea, la pasión que se vive hoy día en los días previos a la votación, hay una situación que tiene que ver con su colega de Atacama, con Jaime Mulet, uno de los impulsores del proyecto, por lo demás, desde la Federación Regionalista Verde, donde denuncia haber sufrido amenazas de muerte abiertamente por esto. No sé o sea, la opinión es entendible, pero me gustaría escucharla de parte suya, diputado, porque es un par más que mal y hablamos de política, que es el arte del entendimiento. Así es, Richard, y yo creo que, bueno, nosotros solidarizamos con la situación que tuvo que enfrentar el diputado Molet. Estos correos electrónicos confirman, además de organizaciones que no tienen un pasado muy legítimo en nuestro país, para ser bien claro. Y a decir verdad, acá también hay que hacerse una pregunta: ¿por qué es tanta la desesperación y por qué es tanta la resistencia que tiene esta administración a que un proyecto de estas características avance? Siendo que este mismo gobierno fue el que al inicio de la pandemia le pidió a los trabajadores recurrir a su seguro de cesantía, por ejemplo, para enfrentar esta crisis. ¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Qué hay detrás de esta iniciativa que genera ese tipo de presiones? Que no solamente fueron correos electrónicos que recibió el diputado Mulet, sino que también, como yo lo decía recién, son expresadas a través de las presiones innumerables que el gobierno llevó adelante durante toda esta semana. No solamente fue lo de hoy. La semana pasada ustedes bien estuvieron ahí también presentes respecto a la presencia de una cantidad importante de ministros, por ejemplo, en el Congreso Nacional, sosteniendo reuniones con distintos parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos, para efectos de evitar de que estos se sumaran a la aprobación de la iniciativa cuando en ese entonces se votaba el proyecto en general. Y hoy día pasó exactamente lo mismo, lo que denunció el diputado Celis, a propósito también de las presiones que hubo contra parlamentarios de Chile Vamos por parte de pares, digamos, que tenían en la mesa un sinnúmero de cosas. Y yo creo que ese tipo de cuestiones finalmente dañan, por supuesto que dañan la democracia, dañan el libre ejercicio del diálogo, como tú bien lo decías, Richard, dañan finalmente la capacidad deliberativa que tengamos en este tipo de espacio. Y además, lo que uno observa es que son los intereses ajenos a las instituciones democráticas de nuestro país las que finalmente terminan incidiendo a la hora de debatir proyectos de tanta importancia como este. Fíjate que hoy día en la sala fue muy mencionado el hecho de que muchos de los parlamentarios que defendían el rechazo a esta iniciativa habían sido parlamentarios o parlamentarias que habían estado financiados legítimamente. Yo no digo que no sea legítimo, pero estaban siendo en sus campañas legítimamente financiados por representantes de grupos empresariales. Entonces acá yo creo que la pregunta, Richard, Gabriel, es otra. La pregunta es, ¿cómo ese financiamiento en discusiones parlamentarias tan importantes como esta terminan incidiendo a la hora de poner el interés empresarial por delante del interés de la población? Y ese es el problema hoy día de nuestra democracia. Yo creo que acá, al margen de que este debate sea un debate coyuntural a propósito de la crisis económica que repercute de la crisis sanitaria que estamos viviendo, yo creo que es un debate que devela un problema que tiene nuestra democracia, y es cómo poderes fácticos, poderes ajenos a la democracia, terminan poniéndose por delante de los intereses de la población chilena. Y eso yo creo que daña profundamente la calidad de nuestra democracia. De hecho, Juan, parte del estallido social, buenas tardes, no nos habíamos saludado. Parte del estallido social, parte de los reclamos de la ciudadanía, se originan justamente con el conflicto que había del financiamiento de la política. De ahí viene la desconfianza en los políticos, particularmente en el Congreso, pero también en las empresas que se coludieron y en un montón de cosas que la hemos revisado durante mucho tiempo. Y efectivamente, esa es una de las partes que nos preocupa hace mucho rato a los ciudadanos de qué está pasando en el Congreso. Y hoy, cuando veíamos esta denuncia, que más allá de que sea verdad, que sea mentira, el problema que tiene Celis con su colega, da lo mismo en el fondo. Pero seamos francos, recién lo analizábamos con Richard.
este tipo de práctica de ofrecer proempleo, de ofrecer recursos para un proyecto X, los gobiernos con los diputados de su área lo han practicado siempre. O sea, no es algo, como lo decíamos al principio, como para decir, wow, qué escándalo lo que está sucediendo. La verdad que ha pasado siempre. No sé si con un diputado como interlocutor, pero sí de manera directa. Y es el acceso que dicen siempre tener los diputados de gobierno, me refiero a cuando estaba la nueva mayoría, cuando estaba la concertación, el gobierno de Piñera, es un privilegio ser diputado de gobierno o parlamentario de gobierno. Sí, mira, el modelo económico que rige a nuestro país se presenta como un modelo neoliberal. Y yo entiendo que en una economía neoliberal hay una máxima que es la libertad de la economía, ¿cierto? La libertad del comercio, la libre competencia, la libertad de las personas para emprender, entre otras cosas. Entonces, quiero partir respondiéndote diciendo que yo no sé si esta economía neoliberal, tal como se presenta en nuestro país, hoy día tiene las mismas características que la que tenía hace algunas décadas atrás. Yo creo que esta economía, la que hoy día tenemos en Chile, es una economía que se ha ido transformando derechamente en un oligopolio, en donde hay pequeños grupos empresariales de nuestro país que controlan la economía, que son de todos los chilenos. Yo recuerdo una conversación que tuvimos hace algún tiempo atrás con el profesor Fernando Atria, en donde él comentaba una cuestión que a mí me parece bien interesante a propósito de tu pregunta, Richard. Él decía que hay dos aspectos que en la sociedad chilena están muy presentes desde el estallido social en adelante, con mucha fuerza, y están presentes en todos lados. Por una parte, la sensación de abuso de la población, ¿cierto? Sensación de abuso que a su vez trae consigo una condición de dicotomía. Es decir, hay una persona abusada y hay un abusador. El caso, yo diría, ejemplar, no sé, por el de la farmacia, a propósito de lo que tú dices. Farmacias que se coluden, ganan sus dueños, pero medicamentos que aumentan sus precios, pierden los consumidores. En el caso de la FP pasa un poco lo mismo, y finalmente uno advierte millonarias utilidades de sus dueños, ganan los dueños, pero advierte también al mismo tiempo pensiones de pobreza para las personas, para los trabajadores, pierden las personas. Entonces, a mí me da la impresión de que ese es un aspecto que ha estado presente, y el otro aspecto que ha estado presente, que lo decía Fernando con mucha claridad, es esta tirria con la actividad política, que particularmente se encuentra radicada en el Parlamento y en los partidos políticos. Entonces, él hacía una pregunta que me parece que cae de cajón. ¿Cuál es el aspecto o cuál es el elemento que une estas dos cosas? La sensación de abuso con la tirria, con la actividad política. Y ese aspecto es la Constitución, sin lugar a duda, porque es la Constitución, el texto normativo político que avala y que le da garantías a nuestro modelo económico, y es la Constitución la que a la vez impide, dada las complejidades y los amarres también dictatoriales, que algunos de ellos todavía están presentes, otros se han eliminado, pero algunos de ellos están presentes, impide generar cambio en la política. Entonces la población finalmente siente que la política no es un instrumento que ayude o que incida en su calidad de vida, y finalmente se termina decepcionando y no participando en la política. ¿Qué quiero decir con esto? Por cierto, Richard, que yo hago, sin haber sido parte de ese periodo, pero sí siendo parte de un partido político que perteneció a gobiernos que antecedieron esta administración, sí hago una autocrítica respecto a que hubo un conformismo excesivo que no fue capaz de modificarse para efectos de entender y de interpretar cuáles eran los nuevos desafíos que tenía el país. Y yo creo que el país hoy día lo que exige es más democracia, es más representatividad, y para eso, por supuesto, que es necesario, tal como finalmente repercutió luego del estallido social, un cambio de nuestra Constitución, que sea representativa finalmente de lo que ocurre en nuestro país, y en donde hayan barreras, hayan muros que sean inviolables desde el punto de vista de la probidad y de la transparencia. Es decir, pueden haber legítimas diferencias con parlamentarios de gobierno, pero cuando ya inciden otro tipo de poderes fácticos en la discusión parlamentaria, yo creo que estamos hablando de otro tipo de diferencia. Yo creo que eso es lo que hay que hoy día resolver. Diputado, hay un tema dentro del cuadro que usted pone de manifiesto y que para muchos de los chilenos es evidente, y lo conversábamos también con Gabriel, tiene que ver con esta línea de crédito que está utilizando hoy día la clase política. O sea, venimos del estallido social, donde si hay una institución que no cuenta con ningún caso de legitimidad ni confianza, es la clase política, por darlo en general, y ahí los parlamentarios ocupan un rol bien especial, junto con Carabineros y junto con una serie de instituciones. Dentro de las conversaciones al interior del Congreso con tus pares, no necesariamente con los afines,
¿Se está consciente que hoy día se está jugando la última cuota de legitimidad respecto de lo que implica para la ciudadanía creer en la democracia, creer en el Congreso y creer que en el fondo, como le decía Ricardo Lago, que las instituciones funcionan? Por supuesto, y yo creo que, entre otras cosas, Richard, por eso también yo inicié esta conversación valorando el que parlamentarios de gobierno, aún a pesar de las presiones que existieron y de las cuales estamos todos conscientes durante esta semana, mantuviesen su voto a favor de esta iniciativa. Porque eso muestra cierto grado de autonomía, que es una de las cosas más escasas a propósito del debate del financiamiento ilegal de la política. Hoy día quienes no hemos sido financiados por grupos empresariales, quienes no hemos sido financiados por grandes empresas en nuestro país, el principal valor y nuestra principal riqueza es la autonomía de poder deliberar, discutir, asumir una posición en el Parlamento en función de lo que sentimos que es la correcta representación de cada uno de nuestros territorios. Cuando, por ejemplo, se legisla a propósito del Código del Agua o de los derechos y de las acciones que tienen muchas personas, algunos de ellos involucrados incluso en la actividad política, es distinta la autonomía, la libertad que tenga una persona que no es financiada justamente por grandes accionistas o propietarios de acciones de agua a un parlamentario o una parlamentaria que finalmente no tiene ese conflicto de interés. Pero yo creo que acá lo relevante, finalmente, insisto, es avanzar en garantizar de que nuestra constitución y nuestro sistema político sea lo suficientemente representativo. ¿Qué pasos se han dado desde el regreso a la democracia hasta la fecha? Se eliminaron los senadores designados, es un avance, por supuesto que un avance. Se eliminó el sistema binominal, qué bueno que haya sido así. Se aumentó el número de parlamentarios, que siendo un cambio muy impopular, y hoy día es visto por una parte importante de las personas como un cambio que debiese repensarse nuevamente y disminuir la cuota de parlamentarios, yo al menos creo que eso no es así. Yo creo que el cambio del sistema binominal necesariamente traía consigo un aumento en el número de parlamentarios para que existiese cierto grado de representación, y si es que se quiere disminuir el número de parlamentarios, bueno, pensemos y reflexionemos en avanzar, por ejemplo, a un sistema unicameral en donde no solamente se disminuye el número de parlamentarios, sino que también se disminuya el número o la cantidad o el porcentaje de burocracia. Pero hay, por supuesto, otros candados dictatoriales que aún permanecen en nuestra democracia que impiden generar cambio. El Tribunal Constitucional, yo no sé si hay otro Tribunal Constitucional en el mundo que tenga tantas atribuciones como el chileno. Yo no sé, y que funcione en la práctica como una tercera cámara. Yo no sé si en otro país de Latinoamérica, yo creo que sí, pero se da quizá en otra dimensión, exista un nivel de hiperpresidencialismo tal como ocurre en Chile, en donde luego de haberse aprobado una ley democráticamente por su representante, el presidente de la República puede incorporar un veto para aumentar aún más el quórum para poder ratificar y apoyar la norma que ya había sido aprobada. Entonces, hay una serie de aspectos que yo entiendo, Richard, Gabriel, que generan decepción y desafecto en la población con la política. Yo eso lo entiendo, lo tengo clarísimo. Pero creo que también es importante señalar que para mejorar eso, no se trata solamente de renovar, digo, en este caso el Parlamento. Fíjate que este Parlamento particularmente trae consigo una renovación importante de parlamentarios. Habemos muchos jóvenes, de hecho, en este Parlamento. Hay representantes mapuche, hay representantes del mundo de la cultura, del mundo del deporte. A la noche estamos con Emilia Nullado, de hecho, a las 20 horas. La primera... Me escucho mal, parece. No, yo te escucho, Gabriel. ¿Me escuchas? Ya, perfecto. Sí. Y Emilia, bueno, la primera diputada mapuche, y me parece que eso es bueno, eso es sano para la democracia. Pero ahí cabe preguntarse qué falta para que nuestro sistema político, en este caso para que el Parlamento, funcione como una institución que finalmente represente los intereses de la población. Población que hoy día, casi en un 80%, según lo que muestran los estudios de opinión, está a favor de este proyecto, pero que en la práctica cuesta tanto aprobar iniciativas como esta. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Y yo creo que aún permanecen en nuestra Constitución aspectos que impiden que la actividad política, en este caso la actividad parlamentaria, sea lo suficientemente democrática. Basta solamente con la voluntad de los parlamentarios, yo creo que no basta, yo creo que es necesaria, pero que no basta, yo creo que hay otros aspectos institucionales que también es necesario cambiar. Juan, ¿cómo se leen las declaraciones que hemos visto de los ministros de Blumel, de Briones, respecto a que si esto se aprueba no van a haber lucas para el trabajo social, un montón de cosas? A mí me hace harto ruido eso y creo que es algo que se pregunta mucho la gente.
porque se supone que esas lucas son de los trabajadores, pues no es del gobierno. O sea, no debería por qué estar afectada el funcionamiento del gobierno, de los planes sociales, el salvataje, lo tradicional, lo que está todos los años, no debería ser ningún problema, porque esas lucas yo entiendo que no están consideradas para hacer ese trabajo. Gabriel, la semana pasada, cuando se votó en general este proyecto, pasó piola, pasó desapercibido una iniciativa que ingresó el gobierno, una iniciativa muy, muy perjudicial para nuestra democracia y para esta crisis también, se llamaba el Proyecto de Reactivación Económica, que contemplaba un plan de $7.000 millones, en donde $6.300 millones se ponían a disposición de los grandes grupos empresariales de nuestro país para la compra de títulos de deudas. Es decir, $6.300 millones que nosotros no sabemos y no tenemos claridad si se enmarcan dentro del plan de $12.000 millones que había anunciado el gobierno. Sería impresionante, porque es la mitad. $600 millones para los principales grupos empresariales, sin mayor exigencia, sin evaluar riesgos, es decir, y sin pedirle registro social de hogares. Es decir, acá, Richard Gabriel, prima la ley del embudo. Ancho para la grande empresa, angosto para los trabajadores. A los trabajadores ¿Es necesario apoyar a la gran empresa igual? ¿Cómo? ¿Es necesario apoyar a la gran empresa igual? Yo creo que es necesario apoyar a la gran empresa. Lo que yo creo que es sumamente injusto son las proporciones, en primer lugar, y segundo, el nivel de exigencia. Es decir, ahora, las grandes empresas, tal como el Estado debe respaldarlas, las grandes empresas también tienen que tener una conducta distinta. A mí no me cabe ninguna duda que, por ejemplo, para financiar esta crisis, es necesario que nuestra política tributaria sea distinta. Y como ha ocurrido en otros países del mundo, se establezca, al igual como lo dice la moción, una moción parlamentaria, un impuesto a los súper ricos. ¿Me escuchan? Sí, Gabriel está pegado. Ya. Yo te estoy escuchando con atención. Y para profundizar un poco, diputado, que tiene que ver con este proyecto que está en el Senado actualmente, de esta entregar recursos sin calificación de riesgo. Son los mismos. Al final del día estamos hablando, todos los chilenos sabemos que los dueños de la riqueza son unos pocos. Son los mismos que están en los bancos, los que están en la AFP, los que están en las líneas comerciales, los que están... En fin, todo lo que nosotros nos demos vuelta nos vamos a encontrar con los mismos grupos económicos. Y a esos mismos económicos, en el fondo, a quienes se les está pasando hoy día, se les pretende pasar, por ejemplo, recursos sin una calificación de riesgo. Es como que tú, yo, Gabriel y cualquiera chileno vaya al banco del Estado y le diga necesito plata porque lo estoy pasando mal, y el banco me diga, no hay problema, toma, no me va a pedir DICOM, no me va a pedir ningún ingreso, nada. Entonces, con lo que dice Gabriel, sí hay que salvar la empresa, pero yo creo que a lo mejor falta, y no sé cómo lo ves tú, Juan, respecto de cuál es la mirada de los senadores, por donde estaba tramitando hoy día el proyecto, de ir a avanzar contra acciones, contra propiedad. O sea, si tú quieres que yo te apoye, ¿cuánto de eso sea el poder del Estado? Este proyecto, el que votamos hoy día, yo les decía recién que toca un aspecto importante del modelo económico. Y yo creo que este gobierno en particular inquieta mucho, y uno lo observa en la Cámara, cada vez que se golpea al modelo de distintas formas, y cada vez que se aumentan, por ejemplo, en este caso de lo que estábamos conversando, los tributos a los súper ricos de nuestro país, que no son muchos. Un 1% tiene un tercio de la riqueza de nuestro país, y eso de verdad es impresionante. Chile puede mostrar un montón de cifras para el resto del mundo y en comparación con otros países, pero en donde siempre estamos al debe es en los índices de desigualdad. Y eso lo dicen programas o instituciones como el PNUD, que no son instituciones que uno podría endosarle ciertos rasgos ideológicos, como realmente la derecha lo hace, sino que son instituciones que funcionan en nuestro país y hacen un sinnúmero de estudios y que, entre otras cosas, dicen que Chile es un país tremendamente desigual. Entonces, a mí me da la impresión de que en iniciativas como esta, en donde se anuncia en primer lugar un plan consensuado con todas las fuerzas políticas de $12.000 millones, en donde primero se dice que no hay más dinero para el primer ingreso familiar, que eran 65.000 pesos. El presidente, a los días, anuncia a través de una cadena nacional la entrega de estas cajas de mercadería, que en la práctica demostró ser sumamente menos eficiente que haber inyectado más recursos a través de un depósito.
En segundo lugar, después se discute el ingreso familiar de emergencia 2.0. Se establece y nosotros valoramos que este haya aumentado, aun cuando quedó también por debajo de la línea de la pobreza, aumentó en monto y también aumentó en cobertura. Y posteriormente nos enteramos que esta postulación a este ingreso familiar tuvo dificultades porque hubo un sinnúmero de casos en donde se modificaron o se alteraron las características y los datos de las familias de nuestro país. Y resulta que llega este proyecto de reactivación económica a la Cámara de Diputados y de una manera, insisto, muy soterrada, muy desapercibida, se intenta darle un espaldarazo económico a los principales grupos empresariales en casi la mitad de este plan de 12 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿por qué hay tanta resistencia para que los trabajadores puedan acceder a recursos que, como bien lo decía Gabriel recién, son de todos los chilenos? Porque estos recursos, los ahorros de nuestro país, no son recursos que haya generado esta administración. De los trabajadores, no de todos los chilenos. Durante todos estos años, todas estas décadas, principalmente en la época de bonanza del cobre, a propósito de la región que me corresponde representar, la actividad minera contribuyó en demasía a generar estos recursos. Entonces el presidente muchas veces actúa como si el dinero fuera de él, como si el dinero no le correspondiera a todos los chilenos y no debiese estar a disposición de las personas cuando nos estamos enfrentando a la peor crisis económica y sanitaria en la historia de nuestro país. Entonces, claro, uno dice, no es justo que los trabajadores financien la crisis con sus propios ahorros, pero es una medida casi desesperada que tienen las personas cuando ven un gobierno que no le entrega el respaldo necesario con la plata de todos los chilenos con la que se debiese financiar esta crisis. A veces, Juan, yo me quedo con la sensación de que si el gobierno hubiese puesto la solución real arriba de la mesa ayer, porque me imagino que quedaron todos disconformes con lo que se entregó, ya había una disposición y una decisión tomada por parte al menos de la oposición. Quizá la diferencia estaba en las 13 diputados de derecha. Y eso quiere decir que había un poco de intransigencia, tal vez, del análisis que hago yo, de lo que uno escuchaba, que, no sé, pues yo escuchaba a la senadora Jimena Rincón en un programa donde decía, es que yo no creo que el gobierno traiga algo bueno. Había una predisposición a decir de inmediato que no, claro, con lo que se presentó no había mucho más que analizar. Hubo intentos permanentes de señalarle al gobierno de que el camino tenía que ser otro y se le dijo meses anteriores, ¿no? Uh-huh. Resulta que producto también, a propósito del debate constitucional y del hiperpresidencialismo, lamentablemente en nuestro país es el presidente de la República quien tiene facultades exclusivas para presentar iniciativas que arrojen gasto al Estado chileno. Y en este caso, cualquier bono, cualquier apoyo a la clase trabajadora, a la clase media, necesariamente tiene que ser una iniciativa respaldada por el gobierno, o debe ser una iniciativa del gobierno. Y lo que el gobierno demostró en la práctica es que se entregaron ayudas que desde nuestro punto de vista eran completamente insuficientes. Y en la práctica además demostraron ser así. Ahora bien, se pone a aquellos parlamentarios que estamos en una posición contraria cuando se plantean este tipo de proyectos en una situación contraria. Porque por un lado está nuestra diferencia de fondo con las características de esta ayuda, en cuanto yo decía recién al monto, a la cobertura. Acuérdense que el primer IFE incluso decreciente, iba disminuyendo con los meses, entendiendo de que los meses continuos eran los meses más duros porque son los meses de invierno. Claro. Entonces, muchas veces uno tiene diferencia con eso, pero te ponen en una situación bien incómoda porque si no apruebas determinados proyectos, finalmente son los trabajadores, son las personas las que no pueden acceder a esos recursos líquidos. Pero lamentablemente, insisto, yo creo que esta administración ha demostrado su peor cara en medio de una crisis, ha demostrado que está dispuesta, y en esto yo recuerdo lo señalado por el señor Sublet de la Cámara de Comercio cuando dijo que no podíamos dejar morir nuestro economía por salvar vidas. Yo creo que ese principio, por mucho que se haya señalado como algo anecdótico, es un principio que finalmente es el hilo conductor de esta administración, en donde se está dispuesto a resguardar la economía de este modelo, una economía un tanto oligopólica, en desmedro del bienestar, la dignidad e incluso la vida de los chilenos y chilenas. Y esa cuestión a mí me parece que ya no tiene, o sea, yo creo que esta administración va a quedar marcada en la lectura histórica de nuestro país como una administración indolente que dejó de lado el interés de la población en desmedro del de los grupos empresariales. Y esa cuestión yo creo que es
totalmente reprochable, repudiable y guarda distancia con todos los parlamentarios y parlamentarias que hoy día de alguna forma sentimos que hay gente que lo está pasando mal, en ollas comunes, en acciones solidarias y que no tiene que comer. Juan, haciendo la reflexión o siguiendo la reflexión que hacías tú de por qué a la gente vulnerable se le pide el registro social de hogar y a los más ricos no, hoy día escuchaba las declaraciones de empresarios de la región de Valdivia, una región que está comenzando a funcionar, desconfinamiento. Ya se me enredó, pero bueno. El asunto es que el 40% de los cafés no pudieron volver a abrir, así de simple. Y una de las razones era porque no tenían las lucas para partir, porque además el FOGAPE fracasó rotundamente y un montón de otras razones. Pero una de las cosas que decían desde la Cámara de Comercio, un gerente de un programa que tenían por ahí, decían, es que si no hay lucas para reactivar la economía a este nivel, no sacan nada con empezar a abrir todo de nuevo. Y eso nos va a seguir pasando en las restantes regiones. Va a haber, Gabriel, durante los próximos meses una tarea del Estado, y digo del Estado porque yo creo que es una tarea de todas las instituciones, sobre cómo se enfrenta la crisis económica que hoy día ya se vive, pero que se va a exacerbar durante los próximos meses y durante quizá los próximos 2 años, ¿no? Una vez superada esta pandemia, que esperemos sea pronto y esperemos que también hayan avance en el mundo científico a nivel internacional, va a haber un desafío desde el punto de vista económico y desde el punto de vista laboral. Hoy día las cifras de desempleo ya son muy altas. Yo represento una región en donde el desempleo, en el caso de algunas provincias, supera tradicionalmente los 2 dígitos. Cuestión que en Chile no pasa, en Chile un poco más bajo. Pero hoy día hay académicos, hay investigadores que señalan que las cifras que se están dando por parte del INE, que bordean los 15, 16 puntos, estarían siendo superior incluso a los 20 puntos. Imagínense lo que ocurre en regiones como Atacama, en regiones mineras. Y yo diría que el desafío justamente es cómo enfrentamos esta crisis económica, pero ahí cae nuevamente la pregunta de qué manera la enfrentamos desde el punto de vista del respaldo económico que el Estado le entrega a las personas. Si vamos a profundizar esta lógica, en donde queremos darle espaldarazo a los principales grupos empresariales a costa de los trabajadores, con sueldos bajos, porque es el paraíso. Cabe señalar que va a haber una condición de paraíso para el modelo neoliberal, con condiciones laborales deterioradas, con sueldos bajos, con empresas con cierta flexibilidad garantizada y avalada por el Estado, con respaldo económico para los principales grupos empresariales, lo que ya hemos dicho en más de una ocasión. Entonces vamos a ver si esas condiciones que hoy día se establecen por parte de este gobierno a propósito de la pandemia, a propósito de la crisis, se van a mantener, se van a matizar, se van a cambiar en el transcurso de los próximos meses cuando tengamos que enfrentar el proceso de reactivación económica. Yo creo que no solamente el modelo económico, sino que justamente el sistema de pensiones, la educación, el sistema de salud deben repensarse de una manera distinta, con principios más solidarios, con principios de mayor colaboración, de mayor cooperación, en donde el país a lo mejor tenga una postura distinta y normas distintas respecto, por ejemplo, a nuestros recursos naturales. El tema de la alimentación va a ser un tremendo tema, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Cómo finalmente se le garantiza a través de nuestra riqueza, a través de nuestra geografía, alimentación a toda la población? Ese yo creo que hoy día va a ser uno de los principales temas del mundo y ojalá que sea y se garantice alimentación sana, alimentación fresca, incida también, digo, en la calidad de vida de las personas. Fíjate que nosotros presentamos un proyecto de ley hace algunas semanas atrás a propósito del programa de alimentación escolar de la JUNAEV. Ustedes saben que la JUNAEV, a través de los establecimientos, le entrega a los estudiantes raciones de alimentos de manera diaria. Hoy día eso se está entregando en los recintos educacionales para que los estudiantes y sus padres lo retiren y tengan, digamos, alimentos para llevar a la casa. Hoy día, en el caso, por ejemplo, de la región de Atacama, son 60.000 raciones las que se entregan a diario, solamente en la educación básica y en la educación media. ¿Qué hemos propuesto nosotros a través de nuestro proyecto de ley? Hemos propuesto que a lo menos un 50% de los productos que se utilicen en ese tipo de programas provengan de la región de origen. ¿Para qué? Para apoyar a los productores locales, pescadores artesanales, pequeños agricultores, crianceros, que producen productos sanos, locales y con identidad. Hoy día el porcentaje de productos que en cada región del país se compra
para estos programas de alimentación es un 5%. ¿Y sabes lo que se utiliza con ese 5%? Se compra pan. Entonces, tuve una reunión a propósito de este proyecto con el director nacional de la Fundación, Jaime Roa, y él me señalaba que, entre otras cosas, no le compran a proveedores locales porque hay problemas de asociatividad. Entonces uno puede decir, ya, es cierto que a lo mejor los productores locales no están asociados o no tienen las exigencias que muchas veces estos programas o estas licitaciones obligan a tener, pero para eso hay organismos como el INDAP, y entre otras cosas, todos los recursos y funcionarios que tienen podrían trabajar en una política de asociatividad, cuestión de que permita entregarle por parte del Estado chileno un respaldo a los pequeños productores. Pero resulta que en licitaciones del Estado, no estamos hablando de cuestiones privadas, del Estado, igualmente se recurre finalmente a lo grande, justamente. Entonces, Juan, para ir, llevamos 1 hora conversando, diputado. 1 hora. Tenemos mucho tema. Y aquí ciertamente los 3 periodistas conversando, analizando. Ni de los sanitarios hemos hablado. Exacto. Entonces, pero me gustaría, como hemos estado ahí, que nos explicaras a nosotros y a quienes nos están viendo en este momento y a quienes están haciendo consultas respecto de en qué consiste el proyecto como tal, cuáles son los pasos que vienen. Hay gente que ya quiere sacar la plata. Sabéis que yo tengo cotizado 1 millón de pesos, ¿cuánto puedo sacar? Si yo gano 5 millones, ¿puedo sacar plata también? Y un poco en los detalles de lo que fue aprobado hoy día. Bueno, el proyecto, para ir despejando, yo creo, las principales dudas que a través de redes sociales se nos han transmitido, y yo creo que a ustedes también. A ver, cuando nos dicen, ¿quiénes pueden acceder? Todas las personas afiliadas a la AFP, sin distinción de que sean funcionarios públicos o no, porque hubo una indicación que anduvo circulando, que muchos funcionarios nos preguntaron. Esa indicación, incluso antes de que se votara, los parlamentarios que la presentaron la retiraron. Es decir, entran todos los afiliados a la AFP, incluso los pensionados, porque también nos han preguntado por eso. Los pensionados son personas que reciben una pensión, pero que igualmente, al ser afiliados a la AFP, este proyecto les permite retirar hasta el 10%, ¿no? ¿Qué porcentaje, que es la pregunta, Richard, que tú haces, pueden retirar? Bueno, es el proyecto hasta un 10%, pero también tiene topes de monto. ¿Cuáles son esos topes de monto? 150 UF, que en pesos chilenos son un poco más de 4 millones de pesos, y el mínimo son 35 UF, para que un poco más de 1 millón de pesos, para quienes estén dentro de ese rango. Hagamos el ejercicio. Una persona que, por ejemplo, tiene ahorrado 50 millones de pesos, y el 10% de esa persona, el 10% de este monto son 5 millones de pesos. ¿Puede retirar el 10%? No puede, porque supera el monto en dinero, que son 150 UF, que son algo así como 4.300.000 pesos. Entonces esa persona puede retirar hasta 4.300.000 pesos, ¿no? Y pongámonos en el caso contrario. Una persona que, por ejemplo, tiene menos de 1 millón de pesos cotizados. Hay muchas personas en Chile que se les da esa situación. Entonces, esa persona, el proyecto lo que dice es que, al ser el monto menor a los 35 UF, que se establece como el piso mínimo, puede retirar la totalidad de los recursos. Es decir, una persona que tiene menos de 1 millón de pesos podría retirar la totalidad, o lo que él desee, o lo que ella desee, de esos recursos que tiene ahorrados. Para quienes están dentro del rango, insisto, el monto mínimo es 35 UF, que son algo así como 1.100.000 pesos, y el máximo son 150 UF, que es algo así como 4.300.000 pesos y fracción. Genial. Diputado, finalmente entiendo que usted tiene cosas que hacer en este ratito. Tiene que ir a presidir una comisión, por ahí me soplaron por internos, como dicen. Ahora todo vía WhatsApp. Comentarle que, reafirmarle lo que habíamos dicho al principio, que este responde a un esfuerzo colectivo de varios medios regionales que estamos tratando de levantar estas voces, de hacer las preguntas que nos interesan a nosotros. Agradecerle su disposición, diputado, y desde ya las puertas abiertas para futuros programas, para que sigamos profundizando. Tenemos un tema con la educación superior, donde usted ahí haya hecho una gran tarea. De hecho, se está sumando en este instante el diputado Rocafort. Vamos a hacer la posta. Aquí entra, sale Santana, entra Rocafort a jugar. Diputado, muchas gracias y fuerza, porque Atacama entiendo que va a entrar en una etapa compleja en términos sanitarios. Así es, Richard, Gabriel, muy agradecido del espacio. El rol de los medios de comunicación, sobre todo en esta pandemia, ha quedado en evidencia de que es muy relevante desde el punto de vista educativo también, del rol que cumplen con la población. Así que el que hayamos tenido este espacio, esta conversación, yo te la agradezco a ti, se la agradezco a Gabriel,
y siempre dispuesto a colaborar con este esfuerzo de medios de comunicación en regionales, locales, alternativos, que puedan y permitan y promuevan finalmente un fiel debate sobre los temas de interés que hoy día se están debatiendo al interior del Parlamento. Y efectivamente vamos a trasladarnos en unas horas más a la región de Atacama, precisamente para seguir colaborando ahí desde lo más doméstico, las ollas comunes y todos los esfuerzos colectivos que se están haciendo las poblaciones, hasta lo más global, que son las discusiones parlamentarias que continúan durante las próximas semanas. Así que sale Atacama y entra Arica. Muchas gracias, diputado. Juan, un gusto, que estén muy bien. Diputado Rocaful, bienvenido. Hacemos la posta y nos vamos. Bienvenido, diputado. Un gusto saludarle. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto estar en este espacio. Bueno, se nos acaba de sumar otro invitado, diputado Rocaful. Tenemos aquí a Marco Enrique Rubinami, que está ahí a la espera de la entrada. Habíamos citado a las 5, nos atrasamos un poco con la pauta, pero vamos a dar la entrada, vamos a desarmar la pauta completa y saludamos a los dos juntos. Marco, un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marco. Diputado. Amigo mío, diputado. Partamos por lo que pasó hoy día en el Congreso y aquí le dejo la pregunta abierta a los dos. ¿Les sorprendió la votación? ¿Era lo que esperaban? ¿Creyeron un poco en la solidez de parte de los diputados oficialistas que mantuvieron su voto? Se las dejo abiertas y ahí cualquiera de ustedes puede partir. A ver, no sé si... ¿Parto? Ok, gracias. Mira, nosotros hoy día fue un día... Ayer y hoy día fueron días muy tensos. Tensos porque el gobierno hizo una arremetida, hasta el momento podríamos decir grosera, de la forma como intervino, cómo presionó a los diputados y diputadas. Los mismos diputados de Chile Vamos denunciaron ciertas prácticas que se estaban realizando ahora y por lo tanto estábamos complicados. Se mantuvo la votación, pero hubo cambios de votación. Hay 3 votos tres personas que se habían abstenido la otra vez y ahora votaron a favor, y hay 3 votos que votaron a favor la otra vez, ahora se abstuvieron o votaron en contra. Así que el número no varió, pero sí cambiaron algunos protagonistas respecto a esto. A mí me parece el tema, más allá de que el hecho de que la gente se pueda avanzar en este retiro de las AFP, yo creo que lo importante es el golpe que se le ha dado al gran símbolo del sistema neoliberal, y que tiene que ver justamente con esta cantidad de recursos que son de los trabajadores y trabajadoras. Creo que ahí es el punto, y eso es lo que nosotros nos tiene contentos, de que podamos vulnerar este sistema tan perverso que ya lo tenemos 40 años. Yo empezaba muy, muy joven a trabajar en ese tiempo, en el año 80, 81, ya trabajaba cuando trabajaba en una construcción de jornalero, y en un momento dado el dueño de la empresa me dice: ¿sabes qué? Tienes que cambiarte a una FP. Yo dije: no, yo quiero seguir en el seguro. Teníamos una libretita con estampillas. Me dice: no, tienes que cambiarte y te cambias. Si no, te vas, y punto. O sea, ¿y qué le iba a hacer? Tenía que considerar mi trabajo. Bueno, un bono de reconocimiento que nunca llegó, y tuvimos que asumir este sistema que otras personas manejaron los recursos, un sistema egoísta, un sistema individual, donde cada uno ve por lo suyo y no tiene, obviamente no tiene nada de solidario, y un sistema que hoy día están dando el resultado nefasto. Es decir, tuvimos que esperar todo este periodo, porque recordemos que las personas tendrían 25 años, 24, 25, 27 años, y recién ahora se empieza ya a experimentar el modelo 100%, y la verdad las cosas es que el modelo no sirvió, y sabíamos que no servíamos. Nunca se tuvo los votos para poder cambiarlo. Yo también le sentí una crítica a mi gobierno, y yo fui parte de la concertación, si bien es cierto, nunca tuve cargo político en ese tiempo, pero tengo que hacerme responsable de algo que apoyaba, y yo creo que tampoco se dio la fuerza ni tampoco se visibilizó este tema que tenía que ponerse en algún momento en la palestra y poder discutirlo, el futuro de la gente, de los adultos mayores en este caso. ¿Sí? ¿Lo importante es el golpe al sistema o llevarle luca a los trabajadores en esta pandemia? Aquí hay 2 cosas. Una, que el gobierno no ha dado respuesta justamente a la necesidad de las personas para poder hacer frente a la cuarentena. O sea, no puedo decirle a una señora, a un señor, a una familia que sea dentro de su casa, aíslese mientras no tiene que comer. Y eso es un cuadro angustiante. Yo vengo de una región de Arica y Parinacota, donde por ser una ciudad fronteriza, es una ciudad que hay mucho trabajo informal.
y hoy día las personas no han recibido. Segundo lugar, hay personas que están un poquito más arriba y dicen, ¿sabes qué? No me toca a mí. Y hay personas que están más abajo, a mí tampoco me toca. ¿Dónde queda esa gente? Y yo, de verdad, hay nomenclaturas o códigos que se utilizan la clase media. Yo no sé dónde comienza la clase media y dónde termina la clase media. A mí no me cuadra eso. No sé si es lo mismo una familia que gana 600.000 pesos que recibe a una familia que reciba 2 millones de pesos o 2.400.000 pesos. No me casa. Entonces hoy día esto viene a solucionar, viene a dar solución, no, a una solución que planteó la misma ciudadanía. Acá no es una ocurrencia de los diputados y las diputadas. La ciudadanía sabe que nos cansamos de este asunto, nos cansamos de que no cuadramos ni para allá ni para acá, no somos ni pobres, ni más pobres, ni clase media, ni nada por el estilo, y no me toca nada en esto y me piden hacer cuarentena. ¿Saben qué? Yo quiero hacerme cargo de mi situación con mi plata. Aunque me perjudica el ser después tener menos jubilación, pero yo tengo que resolver el tema de mi familia ahora. Ese es el tema de fondo. Hoy día justamente la gente echó mano a eso y nosotros lo que tuvimos que hacer acá es cumplir el mandato de la ciudadanía y punto. Así que no nos arroguemos tampoco como diputados. Oye, mira lo que hicimos, lo bueno que hicimos por la gente. No, la gente nos mandó a hacer esto y tuvimos que hacerle caso. En segundo lugar, yo quiero destacar, y por eso comenzaba mi conversación, con este tema que tiene que ver con vulnerar el corazón del sistema neoliberal. Yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Y yo espero, y estoy seguro, más que espero, estoy seguro que en el Senado también se aprueba. Porque este modelo y esto es un golpe o es una respuesta a la tosudez y a la soberbia de este gobierno. Este gobierno no ha querido escuchar a la gente. La pandemia es algo extraordinario que sucedió, que el gobierno no lo ha manejado bien y que ha primado lo económico sobre lo sanitario, y hoy día justamente nos han dado las condiciones económicas para poder asumir lo que tiene que ver con las condiciones sanitarias que tenemos que vivir. Y en esa línea, Marcos, tú fuiste diputado, fuiste catalogado uno de los discos, fuiste candidato presidencial. ¿Cómo miras hoy día lo que está pasando? Yo complementariamente a lo que ha dicho el diputado, aprovecho de saludarlo. ¿Qué tal? Sí. Complementario, porque creo que está bastante claro el orden de las prioridades. A la pregunta de Gabriel se trata de lo siguiente. Primero, se necesita urgente y de manera universal, sin tanta focalización, entregar recursos. Porque, esto es lo importante, la premisa, porque es una crisis económica de la economía real, no financiera. Chocan como dos vehículos al mismo tiempo la oferta y la demanda. Por el confinamiento, y entonces, como hay un virus que tiene 4 tributos, contagia ampliamente, velozmente, mata y es desconocido, se requieren 3 cosas: un liderazgo creíble, instituciones creíbles y una estructura social. Nada de eso tiene Chile. Por tanto, la oferta y la demanda chocan a nivel mundial. Es una crisis de economía real. Baja la oferta, baja la demanda, las empresas quiebran, se produce cesantía, baja la demanda, baja la oferta. ¿Qué hay que hacer en términos morales? Lo dijo el diputado, de justicia: plata al bolsillo, pero también en términos de técnica económica, tiene que sostener el consumo. Entonces un gobierno, y aquí vamos a lo segundo, frente a esta obviedad, donde los gobiernos conservadores del mundo lo entendieron: Francia, Perú con Vizcarra, Estados Unidos con Trump, Bolsonaro, lo entendieron todos dijeron, mira, esto es con todo, perdón la redundancia, metámosle, le metieron, escuchen bien, 10, 12, 15, 20 puntos de la economía. Primera, porque manipula las cifras, pone 2 puntos anuales, 6.000 millones de dólares son 2 puntos. Él dice 12.000, claro, en 2 años. Los demás gobiernos, más pobres que Chile, más ricos que Chile, metieron toda, para decirlo en castellano simple, la carne a la barriga. En tercer lugar, como se trata de darle plata, y tienes un gobierno que no quiere hacerlo, a mi juicio, por razones políticas e ideológicas, mucho más ideológicas que nosotros en la oposición. Ni el diputado ni yo hablamos de izquierda, ni de progresismo. Simplemente humanismo, entregar los recursos directo a la arena. ¿Cuáles son los caminos? Usar los ahorros, que son de los chilenos, no de la AFP, los ahorros del Estado. Piñera dijo no, Lavín dijo no. ¿Por qué dijeron que no? Porque ya vuelve la normalidad, se equivocaron. Después dijeron no, tampoco vamos a endeudar a Chile, porque en realidad eso nos afectaría a nosotros. Nuestros negocios saldrían perdiendo si las agencias calificadoras de riesgo califican la economía. Después, tercera, se le dijo, bueno, pero hagamos un esfuerzo a lo mejor de deuda pública del Estado para no endeudar a los chilenos. Tampoco, porque después Santana le va a dar por los impuestos a nosotros los ricos. Tampoco. Bueno, yo creo que esto es el 17 de marzo, en que por lo menos yo lo planteé. Estoy seguro que la concertación con todos sus defectos, el Frente Amplio con todos sus defectos, nosotros, Unidad para el Cambio, con todos nuestros defectos, la Mesa de Unidad Social con todos sus defectos,
todo el mundo viene diciendo desde marzo, abril, mayo, junio, julio, que hay que soltar la plata. Y si el presidente dice que no, bueno, entonces se pisa la cola para responder. Claro, el camino más fácil, no focalizado, universal, en un país vulnerable, donde a mi juicio el 60% de los chilenos, no el 40%, el 60-70% vive en la pobreza, donde 5 millones de chilenos se despertaron hoy día deudores sin poder pagar, morosos, 5 millones, de 10 millones de deudores. Bueno, lo más rápido, lo más práctico, que no es la mejor solución, es la plata de la AFP. Después de eso viene una segunda discusión, y también se respondió antes y me quiero complementar. Uno es correcto tocar las AFP en momentos de crisis, sabe que no es lo mejor, pero no fuimos ni Santana ni yo lo que lo propusimos. En 1980 fueron las AFP las que le pidieron al Estado que le resolviera el problema de las pensiones anteriores. 5 puntos de la economía del PBI. El 82, el 85 fue Piñera y sus amigos los que propusieron quitarle 8,5% a las pensiones a los jubilados para reconstruir post-terremoto. El 86, Vich y Piñera y Lavín propusieron, y lo hicieron, le quitaron 10,6% de la AFP a los chilenos para reconstruir el terremoto, para no subir impuestos a los ricos. Y el 2002, 10 diputados de Renovación Nacional, de Piñera y de Lavín, propusieron quitar el 10%. Entonces, mira, sobre el segundo punto, Santana y yo queremos algo distinto, otro sistema. Pero el hecho es que ahora la manera más rápida es la que ellos mismos nos propusieron. Ellos propusieron este sistema, no nosotros. Tanto así, es tanta la mentira, la ineptitud, la incompetencia y la mala fe, que quien propuso que los chilenos se rascaran con sus propias uñas en marzo, no en la Guerra Fría, en marzo, fue el ministro de Hacienda, que propuso que para cuidar el empleo, los chilenos fueran a fondos de cesantía a gastar sus fondos de cesantía. Entonces, simplemente lo que ha hecho el pueblo de Chile, mayoritariamente, y la oposición, con todos nuestros defectos, es estar juntos. Una mayoría social, una mayoría política. Listo. ¿Sabe qué? Como ustedes ganaron democráticamente las elecciones, como ustedes son los dueños de la billetera, son ustedes los que ganaron la elección, y porque los chilenos eligieron a Piñera, que estamos honestos también, bien, nosotros decimos, por la vía del Estado de Derecho, hagamos uso de los fondos reservados, los fondos de AFP. Se pisaron la cola y ahora estamos frente a un tema miserable, lo que los retrata completamente, porque son francamente espantosos. Ahora van a poner en duda si ponen la otra plata. Ahora empiezo, como mercantiles que son negociantes, volitivos, a empezar a decir, no, si a los pobres se les ocurrió la fiesta, ahora les quitamos el dulce. No, el 10% de la AFP es complementario a los planes de nosotros. Siempre se complementa. Y por último, una reflexión, voy a ponerme momio en esta entrevista, con un argumento de derecha, de ellos, la libertad. No se trata de la libertad, según ellos, que no importa la igualdad. Listo, no jodan más. Dejen que la gente... Pero Marco y Luis, justamente cuando tú dices me voy a poner momio, hoy día cuando uno escuchaba los discursos estaban jugando a roles cambiados. O sea, yo te aseguro que cuando los 10 diputados de Renovación Nacional hace años atrás propusieron sacar estas lucas, los que se oponían era la centroizquierda. A mí me sorprendió bastante eso, porque yo de verdad considero que debería haber sido la alternativa final, sintiendo que en el fondo estamos resolviéndonos el problema nosotros mismos. O sea, el Estado no está cumpliendo su rol. Y me parecía tan contradictorio verlo con la pasión, que más aún se defendían los puntos. Bueno, porque, Gabriel, creo que lo que dices es mitad correcto. Tienes 11.000 muertos. Sin duda. Tienes a 3.600 millones de seres humanos confinados, 110 países, y una caída de América Latina, escúchame bien, de 9,1% del producto. Va a tener 19 millones de personas adicionales con hambre. Bueno, claro, estamos en un momento completamente excepcional y desconocido. Sí, sin duda. Entonces la pregunta es, si fuera por mí, y seguro que me permite, y me excuso de antemano que el diputado no está de acuerdo, yo por lo menos creo, y estoy casi seguro que toda la oposición, proponíamos políticas progresivas de uso de los ahorros fiscales, más deuda pública. Eso fue la propuesta durante 4 meses. Ahora, si tienes un burro al frente, y los burros son bastante más atractivos porque son tiernos, tienes un burro desagradable, un burro antipático, que además te predica y además te miente, quiero dar un dato. El encargado de la billetera en Chile, el ministro de Hacienda, que ocupa el ministerio más antiguo de la historia de Chile, el ministro con más poder, era empleado de las AFP en 2016, no en 2023.
Perdón, se va de la AFP y como tenemos a veces un periodismo ramplón, más o menos, a veces, unos periodistas globistas, vendidos, a mi juicio, razonablemente, porque hay que vivir, no solamente a su trabajo, sino al lobby. Bueno, ninguno ha querido, en toda esta discusión, enfrentar a Brioni y decirle una pregunta. Cuando usted renunció en 2016 al director de la AFP, ¿a dónde se fue? ¿Tú sabes lo que te dicen los periodistas hoy día? Bueno, él reconoció que se fue como sacrificio. No. ¿Sabes lo que se fue el señor Brioni? Se fue a defender las AFP, a la comisión Bravo que creó Michelle Bachelet. No se fue de la AFP porque le dio vergüenza, no. Se fue a defender las AFP. Es un lobista de las AFP. Tú dirás, ¿qué importa? No, ¿sabe por qué? Porque el diputado Santana es diputado frente a 154 personas más. Por último, los errores de Santana se dividen por 154. Hay un ministro de Hacienda. A mí me parece un escándalo, una insulto a la inteligencia de todos nosotros, que los debates televisivos y mediáticos nos tengan arrinconados nosotros como populistas irresponsables, que tengamos que hablar rápido, en mi caso soy un desastre, para meter un gol chiquitito y ellos controlan todo el espacio. Y no hay ningún ejercicio de transparencia. A ver, hablemos en plata. ¿Cómo se financian las salmoneras, las pesqueras, las mineras? ¿Cómo se financian? Con plata de la AFP. ¿Y qué se compraron las mineras, las salmoneras y las pesqueras? Y los banqueros. Radios, diarios, televisión. Entonces, Santana y yo, como dos negritos, cada vez que vamos a la televisión, perdón que te use diputado, pero vaya por mí, tenemos que yo por lo menos tener a mendigar, hacerme el lindo, peinarme y ocupar una bala para meter una idea, y al frente tengo 5 panelistas, todos lobistas casi, exagero, todos vinculados en general al poder económico, y todos los razonamientos de sentido común se derrumban. Por tanto, hoy día el Congreso, y felicito al diputado Rocafull, lo felicito al diputado Rocafull por haber hecho junto a no sé cuántos diputados, 95 si no me equivoco, en total 94 más, haber hecho un voto histórico, un voto valiente, un voto que no es la mejor solución, pero un diputado hoy día no se debe siquiera a su partido, hoy día se debe al hambre. Por tanto, mi respeto, yo soy muy crítico del Congreso, fui diputado, y Luis Rocafull, quise citarte, perdón, me confundí, pero quiero decir, el diputado Rocafull es parte de una mayoría que yo por lo menos felicito. Felicito porque tenían una chance de equivocarse. Y en la vida hay siempre varios caminos y tomaron el correcto. Aprobaron, ahora viene un camino muy difícil y el coraje de estos diputados, déjame decirte, les va a costar algo. Esto no es gratis. Estos diputados van a pagar costos. No los van a invitar más. Los van a humillar, a mí me lo hicieron. Se lo van a hacer a ellos. Se los van a dar muy duro porque la AFP es casi más importante que la Constitución. La derecha está más disponible para entregar la Constitución que entregar la AFP. Por tanto, estamos en un mundo. Felicitaciones al diputado Rocafull y perdón por la permanente confusión. Aquí estoy. Un abrazo. Diputado, lo conversábamos con Santana para meter al diputado Santana que estuvo antes, Marco. Conversábamos la serie de presiones que se generaron en los días previos, pero hay dos situaciones que sin lugar a dudas llaman la atención, una más que otra. La primera de ellas es la amenaza de muerte que recibe el diputado Jaime Mulet, de la región de Atacama, uno de los impulsores por parte de Patria y Libertad, teóricamente firma ese mail. Y la otra es la situación que denuncia el diputado Celis, oficialista, con respecto a la extorsión, a la presión que estaría realizando el diputado Diego Chalper a sus pares para impedir la aprobación. Usted que está ahí en el Congreso, y también te meto a ti, Marco, para que puedas opinar después, que también estuviste por ahí, ¿esto es pan de cada día? ¿Esto es una situación anómala o es lo que viven los diputados permanentemente, los parlamentarios? A ver, yo creo que para mí no es nada normal. Yo vengo de la Guardia Vieja, yo viví antes yo a los 12 años ingresé al Partido Socialista, mi madre era mirista, así que conozco de estas prácticas desde hace bastante tiempo, no de ahora. Así que nunca he pensado que sean erradicados, siempre existen de alguna manera algún tipo de matonaje, así que no, la verdad, yo siento que aún no se destierre este tipo de prácticas, cuando considero que están todas dadas las instancias para que exista el diálogo. Sin embargo, yo también me sentí presionado, muy presionado. ¿Pero sabe por qué me sentí presionado? Porque yo soy diputado de Arica y Parinacota, yo soy diputado del extremo norte, donde es una vida distinta y la problemática que hacemos es muy distinta al resto del país, ¿ya? Somos muy distintos.
Nosotros somos un programa netamente regional. Muchas gracias. Esa es la lógica para entender. De hecho, lo comentamos, Richard está en Rancagua y yo estoy en el Chuapa, en la región de Coquimbo. Yo quiero decirles que yo pertenezco a una región donde nosotros tenemos que sobrellevar dos tratados, el Tratado de 1904 y el Tratado de 1929. Acá en Santiago se habla de cierto distanciamiento de los peruanos. Nosotros convivimos con los peruanos. A la distancia entre Santiago y el Paraíso es sumamente cerca, 100 kilómetros. La distancia entre Arica y Tacna son 50, es la mitad. Por lo tanto, tenemos una vinculación que nos gustaría que se pudiera entender. Y yo creo que es un tema para conversar en nuestro programa, pero quiero ir al tema, que no se me escape la presión. Yo viajo toda la semana a mi ciudad. Yo realizo mi trabajo presencial en la Cámara de Diputados los días viernes, porque es el único vuelo que hay. Me voy a mi ciudad y estoy el fin de semana. Y he estado en ollas comunes, he estado con la gente, y la verdad que la presión ahí. Yo llegué este fin de semana y la gente me dijo, ¿y cuándo cobramos el 10%? ¿Y qué pasa con esto? Y no me llegó esto otro. ¿Y qué vamos a hacer? Diputado, pero usted haga algo. ¿Cómo que usted no puede hacer nada? Soy diputado, es la gente, pero no, ¿cómo? O sea, ¿y para qué lo elegimos? Entonces, al final, la gente vemos que comienza a hacer una presión a buscar a las autoridades que están más cercanas. Y uno se hace eco de eso. Y por esa razón que yo no tuve ninguna duda, yo lo planteé desde un comienzo. Es más todavía. Aparte de esto, yo estaba revisando mi intervención en el año 2016, 2015, siendo mi gobierno, siendo una propuesta de incentivo a la productividad liderada por el ministro Valdés, yo voté en contra. Y se me vino de encima toda mi bancada porque había votado en contra. Pero yo voté en contra justamente por los mismos argumentos que hoy día. Lo que tiene que ver que es la ciudadanía la que tiene que decidir sobre sus recursos. Marco lo decía en algún momento de alguna manera. O sea, las grandes empresas se mantienen con la AFP. ¿Y la AFP quién las mantiene? La gente. Si somos nosotros los que mantenemos la empresa, los trabajadores que dan su cotización, que más encima la AFP le cobra por hacerle trabajar su plata, por prestársela a otra empresa. O sea, es una cuestión súper ridícula. Es un sistema de verdad nefasto, perverso, y ojalá lo podamos cambiar. Pero esta presión se sintió, yo sentí la presión positiva y me siento contento de esto. Ahora yo presiono a los senadores. Nosotros emplazamos a los senadores que ellos no pueden darle la espalda a la gente. Y yo me voy a preocupar de dos personas, principalmente el senador Insulza, que representa mi región, y el senador Durana. Voy a vigilarlos y, por supuesto, voy a vigilar a todos los senadores socialistas que tienen que votar a favor de esta modificación, de esta reforma tributaria. Perdón, de esta reforma constitucional. Marco, ¿y tú cómo ves la amenaza, la presión? ¿Te presionaba la concertación a ti? Sí, mucho, pero mira, no, a mí por lo menos me amenazaban con quitarme cosas, no con darme. Pero la lógica es la misma. En el fondo, si le están quitando recursos a los ciudadanos de un sector, es la misma. A mí me amenazaron mucho, pero tú sabes que yo soy capaz de distinguir lo que es la presión política de lo que es la corrupción. A mí lo que me pasó básicamente el ministro Interior, el ministro de Hacienda, me pasaba amenazando, pero nunca me dijo, tienes un PMU. Escuché que se ofrecía mucho y se hacía mucho. No me consta, a mí por lo menos nunca me ofrecieron nada de eso, o yo por lo menos nunca permití ese diálogo. Eso me costó el apellido de díscolo y a mucha honra. Pero no, yo sí quisiera decir que a diferencia de lo que se hace en política, yo presumo inocente a los diputados a los que se les acusa de corrupción hoy día. Solo quisiera decir que estamos hablando de algo gravísimo. Es un acto entre funcionarios públicos donde se hace intercambio, se llama corrupto. Un acto de corrupción, con lo cual es de toda gravedad la denuncia. Por ahora yo presumo inocente a todo el mundo hasta que haga la pega la justicia. Pero sí creo que lo que hay hoy día en juego, y esto es lo interesante, es que se desesperaron. Esto es lo que hay que leer, que los chilenos lean. Hay que leer que el nivel de angustia que le dio a la derecha y al poder económico, al poder mediático y al poder político, es porque las AFP son la confirmación, son el esqueleto del poder en Chile. Es todo circular. Quienes más se benefician con la AFP son las 7 familias, quienes más defienden la AFP son las 7 familias. Estamos entonces en el corazón de la desigualdad. Las AFP no son un fondo de pensiones en realidad, son un fondo que con las pensiones nuestras financia inversión que va al mercado de capitales. Lo correcto, y esto es lo jodido, es decir la verdad, un buen sistema de pensiones solidario es muy caro. Más caro aún es un sistema de seguridad social que yo por lo menos defiendo. Y estoy seguro que los socialistas también, que es un sistema de seguridad social. Es otro concepto. Pero en Chile tenemos el peor del mundo, un sistema de pensiones, que no es seguridad social,
y un sistema que no es solidario. Evidentemente son las pensiones. Este sistema de pensiones de capitalización individual. Esta obviedad lo que demuestra es que este gobierno, a mi juicio, las consecuencias son mayúsculas. Uno, se abrió por fin una grieta que demuestra que no hay nada sagrado, como dice la derecha. Las AFP no son sagradas, las inversiones no son sagradas, nada sagrado. Lo único sagrado hoy día es que un niño tenga frío y una familia tenga hambre. Punto. Para eso es la economía, es una ciencia al servicio de la finalidad. Por tanto, es la política, no al revés. En segundo lugar, se debilita el poder de las AFP. Ellas eran todopoderosas y hoy día, no sé cuánto, Rocafull recordará mejor que yo, el diputado, 10, 12, 13 diputados de derecha desafiaron la lógica. Felicitaciones. Felicitaciones porque hay que tener coraje, porque el diputado Rocafull lo habrá visto y también hemos peleado. Esta es una pelea también, convengamos, de las grandes, esta es de la pelea grande que ha habido en Chile. Pasará a la historia como un momento muy importante. En tercer lugar, aquí está el tema de Piñera. Piñera ya no está en condiciones de gobernar. Y por tanto, esta es la discusión más complicada. Necesitamos avanzar transformando Chile, enfrentar un virus cabrón y al mismo tiempo que haya paz en este país. Porque sin paz no se puede avanzar. Esa complejidad significa hoy día una actitud proactiva de todas y todos. Yo por lo menos que estaba en una cierta zona de confort, retirado casi 3 años de la política, decidí no volver a la política, participar de estos meses en este debate. Yo no he vuelto por este caso. Como me dicen, usted volvió, no seré candidato. Voy a pelear junto a este diputado que está acá y a otros. Vamos a tener que cambiarle el que sea abajo. ¿Qué dice? No. Es el fundador del partido presidencial. Fundador del Partido Progresista. Eso es correcto, es completamente correcto. Yo sigo siendo militante del Partido Progresista, Gabriel. Sigo siendo militante en la causa de la justicia social. Eso es como la piel, no se me va nunca, no se me va a ir. Pero he decidido salir de una cierta comodidad, de andar facebookeando como este testigo Richard, tuiteando, a meterme al debate porque creo que lo que tenemos al frente es mucha mala fe. Nos enredaron la cabeza. Y quiero decir algo más crítica para todos nosotros. En 30 años, y en eso estoy con el diputado Rocafull, crítica para la Constitución, para nosotros, para todos. En 30 años no ha habido un documental que explique cómo funcionan las elecciones. Nunca en televisión. De hecho, yo creo que es uno de los grandes problemas que enfrentamos, es el desconocer qué pasa con esos fondos, y eso genera mucha más desconfianza por parte de la comunidad. Gabriel, y ahí vuelvo con tu pregunta que creo que es correcta. Tú dijiste algo así como mi ciencia ficción hoy día. Era el mundo al revés, ¿no? Eran los progresistas defendiendo el retiro y la derecha defendiendo la responsabilidad del ahorro forzoso. Claro, porque en realidad el ahorro forzoso, como dijo el diputado Rocafull, el ahorro forzoso es para los sistemas de pensiones solidarios, es para los sistemas de seguridad social. Pero no puedes hablar de ahorro forzoso con un sistema que no es un sistema de pensiones ni siquiera. Con las pensiones, quiero darte las cifras, el diputado me las corrige. Mensualmente se recaudan más o menos casi 900 millones de dólares. Mensual. 300 millones, Richard, van a las pensiones. El resto donde vale lo que se llama el excedente a inversiones. O sea, siquiera es cierto el argumento de que tengamos un sistema de pensiones. Tenemos un sistema de pensiones que contribuye a la economía norteamericana, a la economía... Entonces, bueno, pero yo por lo menos, y desafío a ustedes dos, se fue Gabriel, ¿quién de ustedes se atrevería a decir que alguna vez le preguntaron si le parecía correcto que sus fondos fueran tal parte o tal parte? Dígame uno de ustedes. A mí nadie me preguntó nada. Nada, nunca. Entonces, siquiera es un sistema transparente, un sistema que no es transparente. Me imponen las cosas y hoy día los chilenos se impusieron y dijeron, listo, hermanito, no quería hablar en serio, no me querés enseñar, hagámoslo fácil. No me querés dar los ahorros de Chile, no querés endeudar el Estado, a mí me dan mi 10%. No es la mejor solución. No es la mejor solución, pero por ahora es la única universal que permite que todo el mundo adquiera lo mínimo para subsistir. Lo dijo el diputado, lo conozco yo también. Hay ollas comunes en Colina, 32 ollas comunes, 11 ollas comunes en San Felipe. Hay hambre. Y frente a eso no hay explicación que valga. ¿Qué pasó hoy día y que tiene que ver con que se aprobó el retiro? Pero que no fuera precisamente lo que tú estabas hablando, Marco, que no logró la aprobación, que es el sistema solidario al final del día, que avanzar en esa línea. ¿Se pueden dar las dos peleas, diputado Rocafull? Pero por supuesto, yo estoy bastante optimista que este proyecto pueda mejorarse y yo creo que el gobierno ya tiene que dejar de ser tosudo y va a tener que meterse en el baile. O sea, esto no puede llamar, si no este gobierno, que para nosotros ya este gobierno terminó, el próximo gobierno va a tener que encontrar un sistema
que dé cuenta de un sistema solidario. Recursos, porque Marco lo decía en algún momento, esto no es lo que nosotros queríamos. O sea, que la gente saque plata de sus ahorros previsionales para hacer frente a la pandemia. O sea, en los costos de la pandemia lo paga la gente, ya sea como lo puso el gobierno por el seguro de desempleo, por el fondo de seguro, o justamente por lo que la gente hoy día optó. Me parece que esto puede revertirse, creo que el Senado va a poder ser mejorado. Yo creo que tienen, lo he estado conversando y me han estado, digamos, comunicando que en el Senado estarían los votos y yo creo que esto se puede reponer. Y obviamente que tiene que ser así que, y además de otras cosas que se le puedan agregar. Yo creo que hemos dado un paso importante en la Cámara de Diputados y en el Senado va a tener que volver digamos, a tratarse de debatir, y luego estoy totalmente seguro que va a llegar y vamos a terminar en una comisión mixta respecto a todo esto. Así que confiado, y creo que en algún momento... ¿Cuánto le falta, diputado, para que la gente se haga una idea? A ver, mira, ¿sabes qué? Este proyecto lo han querido demorar por todas partes. Yo primero hay que destacar, por ejemplo, la voluntad que tuvo Matías Walker de ponerlo en tabla, porque esta es una moción parlamentaria. En segundo lugar, esta semana cuando proponen la tabla, este proyecto no iba en la discusión en particular, ya habiéndose votado en la comisión, la mesa dijo no va este proyecto. Obviamente nosotros nos pusimos ahí alerta y se tuvo que ingresar esta semana. Se dio en estos 2 días, lo hicimos a las 2 de la tarde, cosa que el Senado hoy día lo conocía a las 4 de la tarde. El Senado, la próxima semana debiera verlo el Senado. Espero que tenga la disposición y la voluntad, porque la gente está muy atenta, la gente hoy día está alerta, la gente no está pasiva, la gente está muy preocupada de lo que está exigiendo y lo que está pidiendo, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo, eso hay que respetar. Y luego de eso yo creo que un par de semanas debería estar en el Senado. Espero que a fines de julio estemos en una comisión mixta o esté en el escritorio de Piñera para que sea promulgado. Mire, con sus palabras, estimado amigo mío, y para responder un poco a las confianzas que tenemos y los compromisos que asumimos acá, usted tiene que ir a presidir una comisión, Marco tiene otro compromiso por ahí, y nosotros tenemos un programa más ratito. Quiero agradecerle su participación y desde ya recogemos el guante, Marcos, como periodistas que somos, creo que tenemos que asumir un rol más protagónico dentro de lo que nos corresponde, ciertamente, y por lo mismo vamos partiendo con este ejercicio de ir renovando estas conversaciones. Y ahí también queremos pedirle a todos nuestros seguidores, lectores, audientes, no sé cómo se dice hoy día ya, que también se atrevan a hacer las preguntas. Y a ustedes, como actores políticos, también asumir ese rol de empujar más el carro. Y los dejo con 2 segundos de palabra de despedida. Yo, diputado, te quiero dar las gracias y felicitarte, diputado Rocaful, por representar a tu región. Muchas gracias por este esfuerzo, y saludo, Gabriel, saludo, querido Richard, me despido, un abrazo. Un abrazo, Marco, que estés muy bien. Muchas gracias por haber compartido con Marco Enrique Benami. Por supuesto, a ustedes esta oportunidad de poder conversar. Los diputados de región tenemos muchas oportunidades de poder estar en los medios nacionales, así que agradezco este esfuerzo que se hace justamente para representar a las diputadas y diputados de las regiones, y bueno, siempre a disposición poder conversar de este tema y de muchos temas. Obviamente los roles que desarrollaban los diputados y diputadas cambiaron drásticamente, la ciudadanía nos hizo cambiar justamente la forma y la dinámica que le debemos dar a nuestro trabajo. Así que bien, gracias y a su disposición. Muchas gracias. Adiós. Diputado, un gusto, que esté muy bien, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Genial, diputado. Gabriel, de esta forma, amigo mío, hemos generado una conversación bastante interesante con muy buenos invitados. Lamentablemente teníamos un par de senadores por ahí que querían asistir, teníamos un par de diputados más, pero la vorágine de lo que está pasando hoy día en el Congreso parece que la máquina está full. Están pasando muchas cosas. Una pelota a ellos, además, ahora. Por lo demás. Y en esa línea, anticipar un poco lo que planteaba uno de nuestros invitados, que era el diputado Rocaful. En el Senado ya gran parte de los diputados, de los senadores de oposición, 23, ya dijeron que se cuadran públicamente. La semana pasada, cuando se aprobó el miércoles pasado la idea en general del proyecto de retiro de fondo de pensiones, 23 emitieron una carta cuadrándose con el proyecto y que lo hacían. Eso augura
augura que el proyecto podría seguir avanzando. Y creo que aquí hay un tema que tenemos que revisarlo conjunto con otros invitados, a lo mejor, que cuáles son los plazos, el timing de esto. Porque no nos olvidemos que en el mejor de los escenarios esto va a avanzar y la próxima semana podríamos tener un proyecto aprobado por ambas cámaras, pero que va a depender del presidente de la República y que por ley tiene 30 días para promulgar la ley, o aplicar un veto, o aparezca nuestro terrible amigo de esta tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, en toda su expresión. Sí, a mí a rato me hace falta eso, la sinceridad de los parlamentarios cuando los escuchamos hablar de la AFP y arrogarse triunfo y salir celebrando en la Cámara de Diputados y todo el cuento. Son pasos súper importantes, son históricos, demuestran una voluntad de un gran sector político que responde además a lo que se supone son las encuestas, lo que se supone que es el sentir ciudadano. Pero la verdad que falta harto, no es poco lo que falta. Ya se quedó demostrado la vez pasada que la gente se metió a las páginas web porque prácticamente quería ver cuánto iba a sacar y un montón de cosas, pero no estamos todavía en instancia. Cuando hablan que falta para fines de julio, quiere decir que hay harta agua todavía que tiene que correr por bajo del puente. Es que es cierto, Gabriel, pero aquí es cuando aparecen las señales políticas y los hitos políticos. Y lo que sucedió hoy día es un hito político, es un hito histórico, y más allá de lo que implique que pueda ser una gran exageración de lo que ocurre, hoy día se logra trastocar un pilar fundacional de la dictadura, que es el sistema de AFP. Claro, o sea, casi como Al Capone, pues, han tratado de derribarlo, a pesar que ningún gobierno lo ha hecho. O sea, exacto. La concertación, la nueva mayoría, ahondó el problema, por lejos, lo ahondó, ya Piñera hizo exactamente lo mismo, y hoy día nos estamos sacando los pillos, diciendo estamos trizando esto gracias a la pandemia. A mí eso me genera bastante ruido, la verdad, Richard. No, de acuerdo. En el fondo se le está diciendo a la gente, estamos luchando porque ustedes tienen hambre, o porque faltan lucas para pagar la luz, no sé, por la razón que sea, pero para inyectarle recursos a las familias que están con problemas, pero a ratos hay una pasión que tiene que ver con destronar lo otro, que yo no estoy juzgando si sea lo correcto o lo incorrecto, pero las razones que llegaron a legislar se suponía que era para ayudar a la comunidad. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, a mí no me agrada para nada el sistema de AFP. Es más, yo soy un histórico boletero, yo ni siquiera tengo imposiciones. ¿Ya? Voy a ser un futuro pensionado con la pensión básica. ¿Ya? Entonces, quiero decir que no tengo intereses sobre el tema, ni siquiera de manera personal. Claro, pero en el fondo, Richard, a ratos eso es lo que molesta también de la política. El que se aprovechen de situaciones para lograr otras. Vuelvo a insistir, ojalá cambien las AFP, ojalá encontremos un sistema que sea mucho más adecuado para nuestro país. Pero no me parece justo que se aproveche el hambre de algunas personas para logros políticos o vendetas políticas, porque me queda mucho esa sensación. No, indudablemente, Gabriel, pero aquí también hay un hecho que no es menor y que hoy día tenemos un gobierno que está llegando tarde con todo. La propuesta que hace el presidente Piñera ayer, este ingreso familiar de emergencia plus, también pasa por el Senado, también pasa por la Cámara de Diputados, también pasa por el Congreso. Entonces, también va a requerir de la voluntad política, que al final del día, cuando nosotros hablamos de un Estado de Derecho, hablamos de democracia, excepto con todos los bemoles, con todas las cosas simpáticas que pueda tener nuestra clase política, todavía tenemos una institucionalidad que, a pesar del estallido social, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que estamos viviendo, funciona esa institucionalidad. No como quisiéramos ciertamente, pero funciona. Entonces, el camino del presidente Piñera es igual de largo. Ojo, pero los dos caminos pasan por el presidente. No nos olvidemos que tenemos por el presidente, porque si... Ojo, la comisión del Senado recoge el proyecto de retiro de fondos, ese se puede votar inmediatamente la próxima semana y ya llega en manos del Ejecutivo, y si el Ejecutivo tiene la voluntad de hacerlo, lo va a hacer, pensando en la gente que está pasando hambre. Si el Ejecutivo hoy día tiene real interés de acelerar llegar con apoyo a la gente, y no como se ha demorado, como lo decía Marco, Rocafulo, Santana, 5 meses, abril, mayo, junio, julio, en llegar con la ayuda realmente, queda claro también que en el ejercicio político hay intereses que se superponen sobre otros.
Entonces, lo que estamos viendo tiene mucho más mirada, pero es un avance respecto de que la ciudadanía vea alguna esperanza, porque si no es por este proyecto, el gobierno no aparece ofreciendo más. Y ten por claro que el proyecto que va a ingresar al Parlamento del gobierno va a sufrir modificaciones y se va a intentar llevarlo más allá, porque hay parlamentarios que sí están conectados. Hay parlamentarios que sí están conectados y están viendo lo que está viviendo la gente. Hay otros que están buscando lo que dices tú, que tiene que ver con derribemos al monstruo de la AFP. Pero aquí estamos en una situación de pandemia. Gabriel, una jornada interesantísima, un muy buen ejercicio. Agradecerle a nuestros invitados, agradecer tu disposición, obviamente, nuestro tiempo que estamos acá, porque en nuestros medios nosotros no tenemos 40 periodistas, 5 editores trabajando, somos nosotros mismos, con apoyos menores. Nosotros nos vamos a volver a encontrar a las 8, tenemos nuestro programa normal, donde vamos a tocar una temática que a lo mejor hoy día va a parecer un poco fuera de foco, pero es una temática permanente. Es una temática que ha estado ahí, que es el abandono del pueblo mapuche, y que hoy día, con la crisis sanitaria, lo está pasando muy mal. Con la crisis sanitaria y la crisis económica. O sea, Exacto. No es solo eso. Los problemas a los más vulnerables se les acentúan mucho más, y seguramente esa es la mirada que vamos a tener. Poder y liderazgo.cl, btv.cl, que somos quienes organizamos este programa Conversaciones Pandémicas, y lo transmitimos además a través de granvalparaíso.cl, una tremenda alianza que tenemos, norteonline.cl de Iquique, el Conquistador Red Norte, que se escucha en varios lugares, Bets, que está mal escrito ahí parece, TV, que es de la región de Atacama, País Lobo de Osorno, y nuestro amigo Sergio Porras de acá de Villapel también con toque de queda. Con eso, Gabriel, yo creo que ya cerremos. Me están llegando los mensajes. 20 a las horas. 20 horas. ¿Con quiénes? A las 20 horas vamos a estar con la diputada socialista, única representante mapuche, mujer mapuche, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, Emilia Nullao. Claro. Emilia Nullao, exacto, y Diego Ancalao, presidente de la Fundación de Desarrollo de Liderazgo y Desarrollo Indígena, un constante luchador respecto de los derechos de los pueblos originarios, tiene una mirada bastante crítica de los gobiernos, de la concentración, del Estado, básicamente. Y hay coincidencia porque queremos tocar este tema que no solo se circunscribe, a la Araucanía. Es un territorio mucho más vasto. Y de hecho, Emilia es representante de la región de los lagos. Exacto. Están las comunidades mapuche y huilliche. Muy bien, Richard. Muy bien, amigos. Nos vemos a las 8, lo invitamos. Tuvimos 1 hora 42 minutos transmitiendo, bastante tiempo. Lamentablemente, como decíamos, nos faltaron algunos de los invitados. Eso ha sido súper potente tenerlo, pero vamos a seguir mejorando en este esfuerzo que viene desde las regiones, desde las provincias, fuera de Santiago. Creemos que también tenemos el derecho a preguntar. Ya, pues, Gabriel, nos vemos más ratito. Hay certeza. ¿Cómo? No creemos, hay certeza. Entonces, hay certeza. Exactamente. Exacto. Nos vemos más rato, pues. Nos vemos más rato en Conversaciones Pandémicas. ¿Y ahora? ¿Y el ensayo? Falló el ensayo. Desde la Conversaciones Pandémicas. Conversaciones Exacto. Pandémicas. Con ventilador desde las regiones. Hasta luego. Ya, Gabriel. Vamos, amigos. Nos vemos enseguida. Que estén bien.